principio, bueno, quisiéramos preguntarte cuál es el concepto de espacio público, cómo llegamos a incorporarlo y, bueno, su pertinencia, su validez. Bueno, realmente si la perspectiva que tienen ustedes en mente es la de mejorar las condiciones de vida, generar espacios de sociabilidad parecería obvio que sería un elemento indispensable. Es decir, si queremos generar sociedad, la sociedad existe, no únicamente como una entelequia administrativa. La sociedad existe, son seres humanos que de pronto se encuentran y viven juntos. Ese encontrarse y vivir juntos tiene un escenario natural, que es lo que podríamos llamar perfectamente espacio público, en el sentido de lo que son ámbitos donde las personas, además de circular, pueden encontrarse, pueden intercambiar información, pueden, no sé, protestar, yo qué sé, pueden jugar, no sé, pero ese lugar de encuentro es el que de pronto hace que lo que llamamos sociedad se convierta en algo real y algo visible, puesto que las personas que están ahí hacen sociedad. Y por tanto, sin duda alguna, es un requisito indispensable si queremos que haya sociedad, que haya realmente lugares tales, no sé, plazas, parques, paseos, este sentido común. De hecho, el modelo de ciudad, mejor dicho, el modelo de no ciudad, que significa en cierto tipo de colonizaciones, no sé, estas radios, que al menos en Europa están vinculados a una cierta clase alta, alta media, que decide apartarse de la ciudad para huir de ella. Eso es la negación, no es la negación de la ciudad, es la negación de la sociedad. Por tanto, no hay que verlo sino con terror, ¿no? Por tanto, está clarísimo que hay que apostar por el espacio público, siempre y cuando el espacio público se entienda como el espacio de encuentro, el espacio social. Es más, el espacio social por excelencia. Otra cosa es que de pronto a esa idea de espacio público como lugar de encuentro se le añadan otro tipo de consideraciones que con frecuencia tienen una cierta connotación un poquito como mística en relación con valores abstractos de ciudadanía, civilidad, que es una cosa que en Europa, digamos, yo creo que puede decirse que causa estragos porque ha acabado siendo un mecanismo de exclusión. Por tanto, básicamente se trata de que nos pongamos de acuerdo acerca de qué tenemos por espacio público. Ese es un punto central, sobre todo porque el espacio público no es una abstracción, sino que se concreta en las relaciones humanas que van a realizarse, van a sustanciarse en ámbitos físicos. Nuestra preocupación como arquitectos siempre ha sido la producción de más y mejores ámbitos físicos. En ese sentido, que sean ámbitos proclives al encuentro, que lo faciliten, que lo estimulen, que lo simbolicen incluso. Y vemos una dificultad sustantiva en nuestras ciudades de que las grandes diferencias sociales se acusan en la ciudad. Cuando uno recorre la ciudad, se encuentra con situaciones sumamente diferenciadas, algunas altamente problemáticas por causa de la conflictividad social, la vulnerabilidad social, ambiental, y vemos entonces como una problemática intrínseca de nuestras ciudades esa división de la ciudad en partes aparentemente irreconciliables. ¿Crees que tiene alguna posibilidad la arquitectura para contribuir a establecer vínculos, uniones, oportunidades de encuentro de la gente y recomponer alguna funcionalidad de la ciudad? Bueno, mire, yo creo que yo no sabría cómo insistir en la importancia de distinguir esas dos acepciones de espacio público que merecen ser claramente separadas. El espacio público como un sinónimo ampliado de la calle, la plaza, un espacio de encuentro, un espacio de sociabilidad, por excelencia, el espacio de sociabilidad, que es una cosa y que tiene un valor descriptivo. La vía pública, es decir, los exteriores urbanos, ¿sabe? Lo que uno encuentra cuando abre la puerta de su casa y sale al exterior donde se encuentra con otros. Por tanto, eso es una definición descriptiva sin más connotación. Lo que está ocurriendo es que cuando se está empleando el concepto de espacio público, se está diciendo otra cosa distinta, que tiene que ver con una cierta filosofía política, que tiene que ver a su vez con los valores abstractos, llamamos republicanos, de convivencia, civilidad, pero eso es otra historia distinta. En ese sentido, esa segunda acepción un poquito mística, ese idealismo del espacio público, cuando yo de una forma u otra, recuerdo perfectamente, lo planteé hace más de 20 años aquí en Latinoamérica, en particular en Colombia, en Medellín, recuerdo perfectamente porque fue la discusión que se me planteó. Lo que me dijeron fue que esa idea de espacio público, de espacio republicano, espacio de encuentro político, que tiene que ver con un concepto político de espacio público, me dijeron, oye, esto aquí no existe.
Y realmente es verdad, digamos, te dabas cuenta de que esa idea abstracta de espacio público como espacio de concordia, civilidad, civismo, que en principio es el que, por ejemplo, en Barcelona, sin ir más lejos, orienta las políticas de control sobre el espacio público para mantener a raya presencias indeseables, y que la práctica es un mecanismo de control y con frecuencia de exclusión y de represión. Cuidado, esa idea aquí no tiene ningún sentido. Aquí hablar del espacio público en abstracto como lugar de concordia, de consenso. En tu concepto, ese espacio público sería un espacio de dominación, de control social, así manejado. Es que aquí ni eso. Es que la cuestión, en Europa lo es. Digamos, en Europa básicamente es la idea de un espacio hipercontrolado que esencialmente se concibe como un espacio de y para la clase media, que es la única que tiene derecho de una forma u otra usarlo porque está hecho a su imagen y semejanza, cuyo protagonista, fíjense, si el espacio público entendido como la calle es el lugar donde están todos, perdón, donde está todo, donde las cosas se juntan, el espacio público B, el espacio público idealizado, es un espacio público de clase media, en la que de pronto se hace presuntamente verdad la imagen abstracta del ciudadano, ser libre, igual y racional, que hace un uso pertinente. Pero eso, allí, desde luego, no existe. Aquí no es que no exista, es que es una burla. Aquí de pronto hablar de espacio público, en el sentido, digamos, B, en el sentido idealista, dado lo que uno puede ver, lo que uno se encuentra, con problemas de infraestructura. Los desequilibrios están muy lejos de prometer una igualdad cívica y una igualdad de oportunidades para todos. De todas maneras, hay una propensión generalizada en el reclamo social, en las propias agendas políticas de los gobiernos locales, de propiciar el espacio público, que se instala como una expectativa, o sea, tener en la ciudad oportunidades, más y mejores oportunidades para estos encuentros. ¿Por qué será que, siendo que nuestras ciudades están tan afectadas por estos desequilibrios, existe tanta expectativa por igualarnos bajo un espacio público civilizado? ¿Pero ustedes creen sinceramente que un trabajo de calidad por parte de arquitectos y diseñadores de ciudad, ustedes creen realmente que un trabajo eficiente, creativo, pertinente, puede realmente arreglar grandes cuestiones? Yo creo que ni siquiera pequeñas cuestiones. Bueno, cuestiones importantes como son encontrarse, hacer vida social, dar un lugar de encuentro, de asueto, muy bien, perfecto. Pero, digamos, no se engañen, más que eso, que implica un cierto alivio a condiciones de vida durísimas, la capacidad que tiene la arquitectura y el diseño urbano de realmente mejorar las condiciones sociales es nula. Es que es absurdo, digamos, lo que tienen ustedes son ciudades muy duras, en las que la labor del arquitecto por fuerza es muy limitada. La pretensión de que pueden milagrosamente intervenir generando paz social es absolutamente ingenua. Pero es que le diré más. Estoy planteando siempre esta idea de espacio público como la calle y espacio público como idealismo de una clase media hecha de ciudadanos libres e iguales que en la práctica no existe. Bien, cuidado, porque si ustedes realmente generan lugares de encuentro, lugares, digamos, de sociabilidad, están generando lugares, lo siento mucho, pero lugares para la revuelta. Porque claro, que yo sepa, la noción de espacio público en el sentido B, digamos, excluye el conflicto. Es más, el espacio público idealista de clase media es un espacio en el que el conflicto no es concebible, porque se ha conseguido una tregua universal, una paz civil en que de pronto ese espacio nos iguala a partir de unas buenas prácticas de cortesía y de urbanidad. Pero el espacio público A, la calle, lo siento mucho, pero la calle es el espacio del conflicto. Es decir, es un espacio donde en tanto que todo está, todo acaba apareciendo. Y lo que en el espacio B es un lugar, digamos, de fraternidad universal puramente falsa, imposible, en el concepto de espacio público como lugar de encuentro, la calle, la plaza, puede ser el lugar de la revuelta. Creo que se va perfilando un punto de discusión interesante. Si la formalización necesariamente en nuestras ciudades lleva implícita la anulación del conflicto. En mi opinión, creo que no necesariamente la formalización del espacio público, atendiendo a un reclamo, a una necesidad social, la voluntad de tener una plaza, la voluntad de tener un centro de salud, una nueva escuela, que eso implica un grado de formalización porque hay que construir obras, porque hay que darle formas a esas construcciones. Eso no necesariamente implica una anulación del conflicto, en nuestro caso. Por supuesto que no. Si usted encuentra, si ustedes provocan, si ustedes, digamos, generan un espacio de reunión, ¿para qué? No queda del todo claro. Por supuesto que puede ser un lugar de reunión para jugar,
pero también puede ser un lugar de reunión para protestar. Es que es de naturaleza. El espacio público es justamente eso, es un lugar, eventualmente, en tanto que lugar social por excelencia, es un lugar para el conflicto. Y además, permítanme que les dé una imagen que ustedes, creo que, digamos, no quiero citar casos de Santa Fe que no conozco lo suficiente, pero escuchen, a mí, por ejemplo, la Plaza de Mayo en Buenos Aires, por dar un ejemplo gráfico que a mí me es más cercano, estoy seguro que aquí hay equivalentes, no tengo la menor duda. Es un ejemplo de espacio público. Y por lo digamos, para mí el paradigma sería el Zócalo de México DF, donde pasa todo. Yo creo que, digamos, la defensa de ese espacio público como un lugar de la vida social tiene ejemplos, no hace falta tampoco inventarlo. Que ustedes, los arquitectos, le den una forma adecuada, que especulen con las formas, que sean creativos, que generen belleza, es una cosa a la que tienen derecho, no es incompatible. Pero que tengan otra perspectiva que no sea la de esa y que intenten que con ello, con su actuación, puedan arreglar demasiadas arrugas en la vida social. Sí, creo que la propia disciplina nuestra ya ha hecho su propia autocrítica y ha temperado sus expectativas, o sea, ya de ser o de imponerse una misión de transformación del mundo, ha pasado a relativizar sus posibilidades, pero no a claudicar de la voluntad de un cambio, de la voluntad de contribuir a un cambio en la medida de lo posible. Nosotros estamos viendo en los últimos años una fuerte movilización social. Los lugares de la ciudad están francamente ocupados por las personas y allí donde no están marcados esos lugares hay una expectativa de que aparezcan. En los barrios, sobre todo de las extensiones de los últimos 20, 25 años de nuestras ciudades, tenemos extensiones muy marcadas por viviendas, acumulaciones de viviendas, tanto sea por planes oficiales o por construcción propia, pero casas que se fueron agregando, casi siempre con pocos servicios y con nula presencia o muy mínima presencia de los lugares públicos físicos de la ciudad, buenas plazas, buenos parques. Estamos en un problema porque tenemos mucha casa, aún así insuficiente para las necesidades, pero poca ciudad. ¿Eso lo ves? ¿Lo has podido? Clarísimo. Cuando decimos que hay poca ciudad, lo que decimos es que hay poco espacio para lo urbano, que justamente es esa dimensión inestable que constituye la esencia de cualquier ciudad. La gente, la movilidad, la agitación, la vida. Lo que hay que básicamente es generar huecos usables, utilizables, que permitan que esa vida se despliegue por razones casi prácticamente fisiológicas. Digamos, el espacio público no es otra cosa más que los huecos. Pero créanme, miren, si tengo que dar una definición del urbano, se la propondré. Usted coja cualquier ciudad, quítele la arquitectura y lo que le queda es lo urbano. Entonces, lógico, digamos, tiene que haber arquitectura, pero también tiene que haber espacios, no diré sin arquitectura, pero sí al menos sin volúmenes, sin contenedores, sin cosas, en las que de pronto transcurra una vida que no es otra cosa más que un fluido. Otra cosa es cuando se arquitecturizan los huecos. Entonces es cuando tiene por fuerza que imponerse una cierta humildad por parte del diseñador. El plan tiene que ser de una forma u otra servicial y ponerse a disposición de los usos que se desea que tenga ese espacio, que creo que deben ser los de reunión, básicamente. Pero una cosa que tiene que dejarme que advierta, porque parece que yo desde una perspectiva como la mía, de una forma u otra, pues critique o cuestione la labor del arquitecto. Quiero decirles que ustedes tienen, porque tienen una vinculación con el proyecto, una posibilidad de contribuir un poco a que esto mejore, mucho mayor de la que tengo yo, por ejemplo, como alguien que en el fondo maneja únicamente el discurso. Lo que digo porque sería horroroso que de pronto pensaran que desde una disciplina de las ciencias sociales estoy en condiciones de darles algún tipo de lección ética. Es todo lo contrario. Digamos, ustedes pueden hacer poco, pero por desgracia nosotros podemos hacer no poco, sino nada, que no sea, como usted puede ver, hablar. Muchos de nosotros nos hemos formado leyéndolo a Lefebvre, El derecho a la ciudad, y esa formación inicial nos generó un cierto compromiso como universitarios a trabajar para que nuestro oficio de construir esté orientado justamente a consumar ese derecho en un sentido amplio, en un sentido democrático. La academia ha venido incorporando una serie importante de conceptos afines
que van desde posiciones más ideales y ontogenéticas como Hannah Arendt con su concepto de espacio público centrado en la polis. También hemos leído a Habermas con su concepto de esfera pública de la sociedad burguesa y hemos seguido leyendo incluso autores postestructuralistas, o sea, cuando uno los lee a Deleuze y piensa en el espacio estriado y en el espacio liso, o cuando ha transitado en alguna lectura por las heterotopías de Foucault, parecería que el ámbito universitario se va cargando de una serie de conceptos y que tendríamos en todo caso un bagaje amplio para manejarnos. ¿Qué opinión te merece esta construcción, este respaldo epistemológico? Supongo que tengo un deber de franqueza con usted y con este contexto que, sinceramente, creo que lo mejor es que no lean tanto. Si han de leer eso, digamos, créanme, vuelvan a Lefebvre. O sea, es que como no se dan cuenta, ese tipo, digamos, de lenguaje tiene su truco, tiene su trampa. Está lleno de categorías que pueden servir para cualquier cosa. Nociones que pueden colocar donde les parezca mejor, básicamente para hacer una justificación de cualquier cosa de una forma u otra más pertinente, incluso más natural. Y sinceramente, está bien que de una forma u otra, claro, estaba ironizando, lean lo que les parezca mejor, pero tengan cuidado en orden a pensar que ese tipo de categorías pueden ser aplicables a su trabajo. Que en cambio Lefebvre, digamos, me parece mucho más saludable en ese sentido. Sinceramente, yo creo que la vindicación entusiasta que Lefebvre hace del valor de uso merece ser reivindicada. Por tanto, si me permiten ustedes, lo que creo que deberían hacer, perdonen por la petulancia de darles instrucciones, pero a mí me gustaría básicamente que ustedes se posmodernizaran, si puede decirse de esa forma, y volvieran un poco a lo que fue una reflexión de la que justamente uno de los ejemplos cumple ahora 50 años, que es el libro de Jane Jacobs, Muerte y vida de las universidades, que acaba de reeditarse. Creo que ese punto de vista continúa vigente. Lo otro, lo siento mucho, pero es filosofía, sirve para propiciar conceptos, pero a mí me preocupa que el uso que hagan de él de pronto les desarraigue de una realidad que está ahí y que tiene muy poco que ver con Deleuze y con ese tipo de lecturas que, repito, que tienen también su riesgo. La verdad es que no, creo que sinceramente no les hace ninguna falta. La ciudad está hecha básicamente de seres humanos vivos que tienen necesidades reales y para las cuales hablar de rizoma no significa nada. Hagan ustedes construcciones rizomáticas, espacios públicos rizomáticos, generen no lugares, ¿no? Es como si fuera una jerga extraña, un poquito mística, que justamente es la que permite dar pie a la prioridad por valores abstractos. Uno de ellos, el espacio público B del que estaba hablándoles, que de pronto les hacen perder de vista que la vida está ahí y que la vida, como si dijéramos, va a la suya y que no lee tanto como ustedes. ¿Cuáles serían entonces los vínculos, si no es a partir de conceptos, el vínculo entre la universidad y los fenómenos de la ciudad? ¿Existen, o sea, nos debemos exigir nosotros tener un respaldo teórico conceptual de nuestra acción, o solamente nos tenemos que lanzar a una acción, que en nuestro caso sería proyectar, diseñar las cosas, avanzar en la construcción de los lugares? Claro que sí, claro que tienen que leer. Cuando decía que no tenían que leer tanto, me refiero a que una cierta literatura, digamos, postestructuralista, posmoderna, digamos, tiene la trampa de ser jugosa, básicamente a costa de no decir nada. En cambio, yo les animo a que lean, no sé, a David Harvey, les animo a que lean a Neil Smith. Digo porque hay una tendencia incluso dentro de nuestra universidad a propiciar la investigación-acción, ¿no?, como una forma prioritaria por sobre la investigación de base o la investigación de temas académicos, que hay una fuerte tendencia a decir la universidad debe servir para, y ese servir se manifiesta solamente si tiene alguna evidencia concreta por fuera de sus ámbitos. Ustedes son arquitectos, se espera que no hagan otra cosa. Nosotros hacemos naturalmente es, como profesionales, extender nuestro trabajo de universitario por todos lados con nuestro ejercicio profesional, pero me refiero como actividad académica. Toda esta línea de trabajo, que no sé si la tienen muy avanzada ustedes, de investigación, acción y demás. ¿Qué opinión te merece? Porque eso nos pondría en otro tipo de relaciones entre saber y fenómenos contingentes. No sé, escuchen, yo sinceramente hay un momento en que dejo de poder digerir tantas cosas presuntamente innovadoras. Digamos, investigar es actuar, investigación-acción es un pleonasmo. El investigador no actúa en el vacío.
de una forma u otra actúa inevitablemente, aunque no haga nada, que es una forma u otra de actuar. La labor de la academia básicamente es conocer, es explicar los fenómenos, demostrar que unas cosas tienen que ver con otras. Es una forma u otra hacer más eficiente y útil un cierto tipo, digamos, de conocimiento, de saber. Por tanto, no se ve en qué forma eso puede y debe modificarse. Ustedes de una forma u otra, digamos, proyectan, piensan acerca de lo que proyectan y eso implica básicamente ya de por sí un compromiso con la realidad que nunca se produce en el vacío, ni siquiera cuando tiene la pretensión de ser neutral. Pero eso no tiene por qué tener calificativos extraordinarios ni nombres que de una forma u otra le den un cierto aire así como activista. Es muy sencillo. Digamos, tú básicamente te dedicas a estudiar, a investigar, a trabajar, a proyectar y en un cierto momento tienes que preguntarte de qué lado estás. Si realmente, por ejemplo, como sospecho que es el caso de las personas que me invitan a la universidad, el objetivo último es servir, es básicamente la de ser servidores de lo público, entonces se espera básicamente que todo lo que hagan tenga que ver justamente con esa función, la de una forma u otra, intentar cada cual desde su punto de vista que pues hacer un poco la vida más amable. Ojalá que fuera más justa, no sé si eso está en nuestra mano, pero cuando menos eso, y eso se consigue investigando, proyectando, especulando con las formas y con las ideas. Digamos, repito, que en ese sentido lo que a veces me inquieta es la adopción por parte de los expertos en ciudad de un lenguaje que es una cosa como prácticamente hermética, que repito, a costa de emplear categorías que no significan nada, es capaz de decir cualquier cosa y ponerse del lado de quien sea. Y créanme, en nombre de esas categorías uno puede hacer una cosa o la contraria. Entonces, yo creo que lo que se impone es conocer, entender las condiciones objetivas de cómo se desarrolla la vida de una ciudad e intentar, en la medida de lo posible, desde el punto de vista de cada cual, hacerlo, bueno, pues un poco mejorar las circunstancias, servir. Ya me parecería retórico, pero diría que servir a la sociedad, ya sé que suena un poco como de modé, pero yo creo que continúa siendo importante, por no decir lo más importante. Sí.